Y como ya anuncié ayer, tenemos con nosotros al profesor Asier Arias. Es profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, donde colabora asimismo en el Departamento de Filosofía y Sociedad y coordina el Diploma de Neurociencias y Filosofía. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca y graduado en Psicología por la UNED. Realizó estudios de máster en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en esta última. Su área de especialidad es la filosofía de la mente, particularmente en su intersección con la neurociencia cognitiva. Posee varias publicaciones de libros y artículos, así como ponencias en congresos, entre los que yo he querido destacar alguno, como La batalla de las ideas tras la pandemia, Crítica del liberalismo verde y Economía política del desastre, efectos de la crisis ecológica global, que creo que son los que más tienen que ver un poco con el tema que hoy va a desarrollar en la ponencia. Y también colabora bastante asiduamente con la prensa y distintos magazines, y déjame felicitarte, ya esto es una cuestión personal, por tu defensa del gran intelectual Noam Chomsky, que leí hace poco en uno de estos artículos y que la verdad me encantó, o sea, porque además, pues es una persona que especialmente activa en materia de relaciones internacionales y de política exterior de Estados Unidos, y para nosotros es muy querido también porque, no tiene pelos en la lengua respecto a las cuestiones que tienen que ver con la guerra y con distintos conflictos en el mundo. Así que te lo agradezco especialmente de una manera personal. Y sin más dilación le voy a dar la palabra a Asier. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al curso de verano. Ya sé que son muy malas fechas, pero él aceptó y estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Y gracias a todos los presentes y a los que estén conectándose o conectados desde casa por dedicarnos este ratito. Y vamos a empezar por el principio. ¿Se me oye bien? Si en cualquier momento dejara de ser el caso, hacerme algún gesto o hacérmelo saber de cualquier manera. El título que se me propuso inicialmente para esta charla era un poquito más largo y me dio la impresión de que había nociones que igual estaba mejor dejar por el camino, así es que lo acortamos y se quedó en esto de la insostenibilidad del sistema capitalista y alternativas al colapso. Este es el título que me propusieron para esta charla. Y siendo por naturaleza dócil y obediente, me voy a ceñir a ello. Es de lo que voy a hablar, exactamente de lo que pone ese título. Y creo que cabría comenzar por hacer algunas apreciaciones o hacer por así decir, hacer un recorrido de síntesis de lo que me propongo bajo ese título. Antes de esta síntesis, quizá convenga que aclare en qué plano me voy a mover, y creo que voy a optar por hacerlo en un plano muy, muy general. Es decir, que de lo que Alicia ha venido explicando acerca de mi trayectoria en el mundo académico puede deducirse de forma directa que no me dedico a estos temas en el mundo académico. En el mundo académico me dedico a otras cosas, y cuando hablo de estos temas, en el contexto del mundo de lo social, como suele decirse ahora, que es una noción que me hace gracia, pero refiriéndose a las organizaciones de la sociedad civil, cuando participo en eventos de este tipo, normalmente no me muevo en un plano nada general. Suelo hablar de contextos muy específicos y suelo ceñirme a episodios concretos de la historia reciente, etcétera. En este caso, como se me ha propuesto un título tan general, creo que es una buena ocasión para dar un vistazo de conjunto al lugar en el que hoy nos encontramos, por lo que se refiere a esta crisis de insostenibilidad del capitalismo. Así es que, ya, dejando de lado esta apreciación, este matiz inicial, de acuerdo con el cual lo que voy a hacer va a ser moverme en un plano bastante general. Creo que puede ser útil en diferentes sentidos. Luego podemos discutirlo, prolongarnos en todo lo que derive de este plano general, porque entiendo que esa noción de alternativas que se me proponía en el título
pues bueno, es una noción que tiene un engarce directo con una pregunta, y esa es la pregunta acerca de en qué contexto tenemos que empezar a luchar por qué alternativas. A la hora de hacernos esta pregunta, pues bueno, creo que nos puede orientar bastante tener una foto de conjunto, un vistazo general a la situación en la que nos encontramos, ¿no? La situación ecosocial en la que nos encontramos. Por lo que se refiere ya a esa síntesis que prometía, lo que me propongo hacer, en primer lugar, es hablar de pues, los motivos por los cuales el sistema socioeconómico capitalista es de hecho insostenible. Esto equivale a hablar de la imposibilidad del capitalismo verde, y esto es lo que haré al hablar de el mito del desacoplamiento, de esa posibilidad de que nuestra economía siga creciendo sin que lo haga al tiempo nuestro consumo de recursos y los impactos ambientales que se derivan de esos consumos, ¿no? Luego, en cuanto a las alternativas, entrando ya en la segunda parte del título, pues lo cierto es que existen un montón de alternativas teóricas, es decir, propuestas para avanzar hacia sociedades justas y sostenibles, y se trata de propuestas que son muy interesantes y que podemos discutir. Quizá esto lo dejo abierto para la sesión de preguntas, pero acerca de estas alternativas voy a pronunciarme también en términos muy generales, y lo que voy a decir quizás suene un poco extraño, pero es que nadie tiene mucho que decir, nadie tiene nada particularmente específico que decir, ni acerca de cuál es el horizonte, es decir, nada particularmente esclarecedor acerca de cuál sería la forma de esa sociedad sostenible y justa hacia la que queremos avanzar. En otras palabras, no confío en la existencia de un licurgo moderno, alguien que nos dé un código legal y nos diga esta es la sociedad hacia la que tenéis que avanzar. Estas son cosas que se hacen en la práctica. Así es que todas las propuestas teóricas acerca de esa futura sociedad justa y sostenible está muy bien discutirlas, está muy bien tenerlas en cuenta, pero voy a mencionarlas, a discutirlas desde esta perspectiva, la perspectiva de que es una perspectiva un poco comprometida, por así decir. No voy a defender una u otra de ellas. Lo que sí que voy a hacer será decir que hay en algunas de ellas perspectivas interesantes acerca de, perspectivas programáticas, porque hay dos aspectos en esto de las alternativas. Por una parte es proponer la alternativa, decir, este es el tipo de sociedad, esta sería la forma de un entramado institucional justo y sostenible, y el otro aspecto sería el de esta es la propuesta programática, esta es la estrategia para avanzar hacia esa sociedad justa y sostenible. Como digo, puede sonar un poco a bajo compromiso por mi parte, es decir, no me mojo, no digo esta es la estrategia para avanzar hacia esta sociedad justa y sostenible. No creo que nadie sepa lo suficiente y no creo que sepamos lo suficiente acerca de cómo funcionan las sociedades para comprometerse demasiado, y creo que estas son cosas que se hacen en la práctica, pero bueno, en esto entraré en su momento. Luego, por otra parte, ya para despejar la última de las incógnitas, he hablado de momento de las dos principales nociones de lo que hay en el título, y que esto será lo que sobrevuele a lo largo de la ponencia. Y queda ahí una noción que no voy a sobrevolar ni ahora ni en la ponencia, y es la del colapso. Remito a un artículo que he publicado recientemente en el que digo lo que creo que cabe decirse acerca de esa noción. Es una noción conflictiva, es una noción que está siendo muy discutida y que de hecho está abriendo algunas discusiones que yo creo que tendrían que tener un tono bastante más rebajado. En definitiva, esta noción de colapso, y por meramente definirla, para que tengamos en mente qué es lo que tiene la gente que discute acerca de estas cuestiones cuando usa esa palabra. Cuando se usa esa palabra en estos contextos, de lo que se está hablando es de procesos más o menos abruptos. Aquí hay una primera cuña de ambigüedad. ¿Qué significa más o menos abrupto? ¿Cuál es el periodo de tiempo que estamos contemplando? Como digo, se trata de procesos más o menos abruptos de simplificación socioeconómica que vendría acompañada de una reducción demográfica importante y sobre todo de una dificultad para satisfacer necesidades básicas. Hay aquí un montón de nociones que habría que discutir: qué son las necesidades básicas, en qué escala institucional es la que tenemos en mente, es decir, colapsan los países, las culturas, las regiones, las civilizaciones. Como digo, hay diferentes focos y diferentes
diferentes puntos de los que surge ambigüedad por lo que se refiere a la discusión de este término, pero es un término que tendremos como trasfondo, y el trasfondo es la idea de que la insostenibilidad del capitalismo nos conduce a un contexto de colapso con los perfiles que acabo de describir. Estos perfiles de, bueno, pues bastante oscuros. O sea, la palabra captura bien esa oscuridad de un proceso en el cual nos encontramos ante dificultades para satisfacer necesidades básicas y nos encontramos con que muchas cosas que antes podíamos hacer sencillamente pasan a ser imposibles. Así es que, tras esta introducción, dejad que dé un sorbo y bueno, antes de ello aprovecho para decir que si cualquiera de las cosas que voy soltando sobre la marcha resultan oscuras, si cualquiera de vosotros tiene cualquier apreciación, pregunta o petición de aclaración, que no se la guarde. Segundito. Bueno, pues entrando ya en el primero de los puntos que anunciaba, primero que aparece en el título de la ponencia, esto de la insostenibilidad del capitalismo, pues vamos a echar un vistazo a donde arraiga, y creo que convendría comenzar por hacer el siguiente apunte. En toda la historia del pensamiento socioeconómico, pues hasta que nos encontramos con la tradición del pensamiento, la tradición de la economía política marxista, no aparece ningún pensador al que le dé por pensar que el sistema socioeconómico capitalista pueda toparse con algunos límites, ¿no? Esta tradición de la economía política marxista, que desemboca pues, en autores como, yo qué sé, Michel Foucault, que hemos perdido recientemente, o David Harvey, es en esta línea en la que empieza a considerarse con seriedad y empieza a analizarse pues, algunos de esos límites. El primer tipo de insostenibilidad, el que ha ocupado la mayor parte de esta tradición teórica, del trabajo desarrollado dentro de esta tradición teórica, pues serían límites socioeconómicos. Es decir, esta es una tradición de pensamiento económico que ha venido poniendo el acento, que ha venido ocupándose esencialmente de los límites socioeconómicos del capitalismo, por así decir, de la insostenibilidad específicamente socioeconómica. No sería hasta los años 70 que esta tradición comenzara a integrar otro tipo de límites, los límites biofísicos del planeta, y esto pues, bueno, va a ser algo que suceda a lo largo de una tradición que se prolonga, como digo, desde los 70 hasta ahora, desde Barry Commoner o, en el caso español, Manuel Sacristán, hasta pues, autores contemporáneos como John Bellamy Foster o Michael Lowy. Que hubiera que esperar hasta los años 70 en esta tradición de pensamiento socioeconómico para que la insostenibilidad ecológica del capitalismo apareciera en la ecuación tampoco es nada extraño. Son estos los años en los que aparece el informe del Club de Roma, en el mismo año, de hecho, si mal no recuerdo, en el que se publica pues, la obra esencial de Georgescu Roegen, la economía termodinámica, ¿no? Proceso económico y la segunda ley de la termodinámica, se llama este texto crucial, ¿no? Es también pues bueno, el momento en el que Naciones Unidas empieza pues bueno, a acusar recibo del hecho de que tal vez existan límites planetarios. Ese tal vez hoy en día podemos prescindir de él, porque empieza a ser totalmente obvio, ¿no? Antes de empezar a hablar de cualquiera de estas formas de insostenibilidad del capitalismo, es decir, tanto de la insostenibilidad socioeconómica como la insostenibilidad específicamente ecológica, creo que habría dos cosas que anotar. La primera, ¿por qué me he referido solo a esta tradición de pensamiento? Bueno, creo que es algo que ha aclarado ya, y que ha aclarado ya en el sentido de que el resto de la historia del pensamiento socioeconómico pues no tenía en cuenta esta posibilidad de que el capitalismo algún día pudiera topar, como decía antes, con algún límite. Este matiz quisiera prolongarlo en la siguiente idea: ¿por qué me refiero a esta tradición en lugar de alguna otra? Bueno, más que esta pregunta, de hecho, lo que tenía en mente al formularla era otra diferente, disculpad. Era la pregunta acerca por así decir, el carácter
inevitablemente histórico del pensamiento económico. Y para esto hay autores que nos ofrecen perspectivas muy interesantes, incluso desde márgenes muy conservadores. Estoy pensando en no sé, Robert Heilbronner y gente de este estilo, que nos ofrece la perspectiva de que la economía es a diferencia de la física, por ejemplo, uno puede estudiar física perfectamente y desentenderse de su historia. Cuando haces esto con la historia del pensamiento, cuando haces esto con cualquier pieza de pensamiento económico, estás olvidando una parte muy importante de lo que tienes entre manos. Es un producto netamente histórico, vinculado con condiciones socioeconómicas específicas. Bueno, por aquí estoy abriendo unas cuantas avenidas que son muy amplias, y si queréis lo retomo en su momento. Vamos a centrarnos, vamos a ser obedientes y vamos a centrarnos en lo que nos han propuesto, que es hablar de la insostenibilidad del capitalismo. Solo quería justificar por qué he mencionado esta tradición del pensamiento marxista, y creo que lo he hecho en repetidas ocasiones. Si he de incidir en ello, pues bueno, abriremos nuevamente esta puerta en la ronda de preguntas. En cualquier caso, estamos hablando de la insostenibilidad del capitalismo, y me parece que lo primero que tenemos que hacer es algún par de comentarios acerca de qué sea el capitalismo. Y la verdad es que lo que nos vamos a encontrar en los textos así estándar, de manuales de economía, de las diferentes disciplinas de la economía, es algo que en realidad no aparece, no encontramos en la historia. Se nos habla del capitalismo pues como un sistema socioeconómico basado en la iniciativa privada y la competencia en el mercado. Bien, eso es algo que sencillamente no ha existido nunca. Cuando uno echa un vistazo a la historia económica, no la historia del pensamiento económico, no la historia de la economía como disciplina, sino a nuestra historia económica. Cuando uno echa un vistazo se encuentra con que pues todas las variantes del capitalismo realmente existente en lo que han consistido es en diferentes formas de economía mixtas, asentadas siempre en un patrocinio colectivo del poder privado muy sólido, ¿no? Así es que en lugar de iniciativa privada y libre competencia, lo que hallamos a todo lo largo y ancho de la historia económica son pues, intervenciones a gran escala para desviar los frutos del esfuerzo colectivo hacia la provisión de infraestructuras, la formación de trabajadores especializados, la protección contra competidores extranjeros, la garantía de precios monopolísticos en algunas ocasiones en las que de lo que se trata es del desarrollo de tecnologías, que esto es una cosa que ha sucedido como economistas como Mariana Mazzucato lo han explicado recientemente muy bien, de forma muy minuciosa, que ese papel del desarrollo de las tecnologías es algo que ha estado en manos del sector público pues, durante toda la historia del capitalismo, el auspicio de los derechos de inversión. Bien, en definitiva, son todos estos mecanismos de protección colectiva del poder privado lo que nos encontramos en esta historia en la historia del capitalismo, y de hecho sin estos mecanismos no habría existido nunca nada parecido a eso a lo que llaman los economistas mercados. Nunca tan siquiera existirían de hecho los principales sectores de la economía capitalista. Esto es algo que está mejor que documentado, ¿no? En torno a 1820 se produce lo que Samuel Huntington llamaría la gran divergencia, y esta gran divergencia sería la divergencia entre los países cuyos estados pusieron a funcionar los mecanismos que acabo de mencionar y los países a los que estos primeros no les dejaron hacer nada parecido. Es decir, que aquello que hemos entendido que son sociedades de libre competencia, libre mercado, iniciativa del sector privado, son de hecho sociedades construidas por unos sectores públicos que existían, pues bueno, como se alzaron sobre las ruinas del antiguo régimen, heredando pues bueno, todo el poder que habían conquistado pues los anteriores dirigentes, ¿no? del juego político, por así decirlo, y los anteriores protagonistas del juego político pues poco tenían que ver con el emprendedor ni nada parecido. Era gente con privilegios heredados, y esos privilegios heredados pues en muy buena medida configurarían el contexto en el cual surge eso que llamamos poder privado, pero que es en realidad pues un pequeño esqueje de ese poder público constituido en este tránsito, ¿no? del antiguo régimen al nuevo régimen.
El pistoletazo de salida, en cualquier caso, ¿no?, del desarrollo de las economías nacionales, estas economías nacionales que surgirían en el contexto que acabo de sobrevolar. Como decía antes, me voy a mantener en un plano muy general, y si cualquiera de las cosas que digo suenan excesivamente generales, pues pedirme que las concrete y puedo descender hasta las fuentes o contextos mucho más específicos. Pero bueno, como decía, el momento en el que se da el pistoletazo de salida hacia el desarrollo de las economías industriales nacionales sería, en último término, también el pistoletazo de salida de la economía global actual. Y esto lo digo por algo muy concreto. Lo digo por el hecho de que cualquier economía nacional capitalista, como las que van a surgir a lo largo de este siglo XIX, después de esta gran divergencia, digo que tendrían el germen de una economía globalizada, porque una economía capitalista no es otra cosa que un dispositivo creado para crecer exponencialmente. Es decir, una economía capitalista puede describirse como un dispositivo autoexpansivo. Enseguida entro en aclarar estas nociones, pero bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta que, si bien traían este germen, ninguna economía industrial nacional estuvo nunca encapsulada, por así decir, dentro de sus fronteras nacionales. Todas dependieron desde el principio de formas internacionales de explotación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la globalización de la economía capitalista tal y como la conocemos ahora, que sería un proceso que comenzaría en torno a los años 70, aparecía en germen, y ese germen no es otro que esta naturaleza autoexpansiva a la que me refería, que es una naturaleza que hace que el buen funcionamiento de la economía se convierta en una disfuncionalidad en el plano ecosocial. Esto que acabo de mencionar ahora es el meollo de todo lo que voy a comentar antes de pasar a hablar de alternativas y de aquello, pues bueno, aquello de lo que tendríamos que ocuparnos a la hora de, pues, hacer frente al contexto que voy a dibujar al hablar de la insostenibilidad del capitalismo. Así es que vuelvo nuevamente sobre estas dos partes de mi ponencia, y vuelvo sobre ello porque creo que es interesante que tengamos una foto general de esa insostenibilidad para tratar de avanzar por los caminos adecuados hacia esas alternativas, ¿no? Si tenemos que buscar un solo factor al que atribuir la insostenibilidad del capitalismo, ese factor es, sin duda, pues esta naturaleza autoexpansiva a la que acabo de referirme, que trae implícita una idea, y es la idea de la contradicción esencial entre los límites biofísicos de nuestro planeta y el infinito al que no puede dejar de tender, o al que no pueden dejar de tender nuestras economías. Esta aspiración al infinito vendría dada por el imperativo de valorización del capital, que es la nota distintiva de cualquier economía capitalista y que se encuentra indisociablemente ligada a la necesidad del crecimiento. Bueno, este es un imperativo, el imperativo de crecimiento, el imperativo de valorización del capital, que puede describirse de muchas formas. Quizá la más tonta y la más directa sea describirlo como el imperativo de transformar dinero en más dinero. Puede parecer que esto es una cosa que uno opta por hacer. Puede parecer que se trata de una decisión personal, o que tiene algo que ver con algún rasgo de personalidad, de gente que entra de determinada manera en determinadas instituciones, en los mercados, etc. Pero en realidad se trata de algo automático, es un automatismo ciego. Por citar a un compañero, Emilio Santiago Muiño, bueno, las decisiones individuales de los capitalistas de reinvertir la mayor parte de sus beneficios para generar más beneficios, que es la génesis del comportamiento colectivo depredador que muestran nuestras sociedades respecto de la biosfera, nos dice Emilio, no es estrictamente una decisión, se trata más bien de un mecanismo automático ciego. Es el automatismo autoexpansivo al que me refería antes, ¿no?, como definitorio del sistema socioeconómico capitalista. Así que, bueno, esto lo podemos resumir, esta idea que vengo manoseando, la podemos poner en palabras de la forma más escueta, señalando que una empresa, pues, no es una persona que toma decisiones basadas en consideraciones morales. Son concentraciones de poder que buscan maximizar beneficios. Ese es su cometido social, ¿no? Bueno, daré algún par de pinceladas respecto de esto del cometido social de una empresa.
más adelante. Una economía capitalista pues es, por tanto, un dispositivo automático, decía, pero también ciego, ¿no? Y al tiempo mágico, porque es el único dispositivo material capaz de expandirse indefinidamente, de engordar exponencialmente hasta el infinito, ¿no? Y cuando esta magia no funciona, hablamos de crisis, y aún no hemos acabado de dar con una palabra para la constatación de que es de hecho imposible que el truco funcione indefinidamente. Veremos por qué es imposible que el truco funcione indefinidamente, ¿no? Bueno, es este automatismo autoexpansivo al que vengo refiriéndome el que hace que exista un rol institucional bien definido para cualquier integrante de cualquier junta directiva, ¿no? Y no es otro rol, no es otro papel que el de hacer que estos beneficios se incrementen, nos movemos donde nos estábamos moviendo hace un instante, ¿no? En cualquier caso, decía que daría un par de pinceladas acerca de el rol social o la función social de una empresa, y creo que el mejor modo de hacerlo es citar a Milton Friedman. La verdad es que igual traerlo a colación en este contexto suena como a, no sé, mencionar a los economistas más radicales para hacer explícita una perspectiva. En este punto, Milton Friedman no se diferencia para nada de lo que nos encontramos en la práctica, ¿no? No en la propaganda, no en las declaraciones. Milton Friedman nos decía explícitamente que la función de una empresa y su función social, ahora que tanto se habla, ¿no?, de la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad de las empresas y tal. Bueno, pues él lo dejaba muy claro, decía, la responsabilidad es exclusivamente la de hacer beneficios, y de ahí que los directivos deban desentenderse de cualquier otra consideración, porque no tienen que rendir cuentas ni ante los ecosistemas devastados, ni ante las especies extintas, ni ante las generaciones futuras. Ellos tienen que rendir cuentas ante la junta de accionistas, y los accionistas pues no se acercan a la máquina del infinito, es decir, no ponen 1 sino para recoger 1,3, no se acercan por curiosidad a ver cómo funciona una máquina de movimiento perpetuo, no son físicos, no son, o bueno, pueden serlo en sus ratos libres, ¿no? Pero en tanto inversores lo que hacen es poner una cantidad para recoger esa cantidad más N, más X, ¿no? más los beneficios. Este es el motivo por el cual nos decía Eric Hobsbawm, y esta es una cita de Hobsbawm muy acertada, nos decía que las fronteras naturales de la Standard Oil o del Deutsche Bank son las fronteras del universo. Y luego matizaba, decía, bueno, más bien de su capacidad para expansionarse, ¿no? En este sentido, pues hay algunos cuantos otros economistas que han hecho apreciaciones muy similares. Schumpeter, por ejemplo, con esta cosa de que el capitalismo sin crecimiento es una contradicción en los términos. Yo estoy empezando a oírme muy bien y es fácil que me hayáis estado oyendo muy bajito hasta ahora. Me ha dado por acercarme. Bueno, en fin, si nos decía Schumpeter que el capitalismo sin crecimiento es una contradicción en los términos, lo que nos encontramos cuando nos paramos a pensar en la idea de un crecimiento indefinido es ante una imposibilidad material, ¿no? Y esto lo explicó muy bien Kenneth Boulding, que fue un economista americano que dirigió la Asociación Americana de Economía y también la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es la que se encarga de la publicación de Science, el colectivo científico más importante, la asociación científica más importante de Estados Unidos. Pues Kenneth Boulding, con motivo de su comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, a raíz del primer informe al Club de Roma, nos decía que cualquier persona capaz de creer que el crecimiento exponencial sin límites es posible o está loco o es un economista. Y bueno, estas son sencillamente algo así como chistes, citas muy famosas que vienen a ilustrar la idea que tengo entre manos, ¿no? Esta idea del crecimiento infinito y sus limitaciones. Enseguida entraremos en alguna de esas limitaciones, pero el caso es que por lo pronto teníamos entre manos aquella noción de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y el caso es que tanto esa responsabilidad de hacer cada vez más beneficios como aquellas fronteras de las que nos hablaba Hobsbawm, ¿no? Esas fronteras en constante expansión,
topan esta responsabilidad y esas fronteras, topan en ocasiones con algunos estorbos que pueden proceder, por ejemplo, del intento del Estado de regular algunos mercados. Y en este sentido se me viene otro economista a la cabeza, Gary Becker, que fue Nobel en el año 93 y en el año 92. Y un año después escribía un artículo comentándonos, bueno, quejándose, ¿no?, de esos estorbos. Decía que todas las regulaciones ambientales que estaban empezando a proliferar en Estados Unidos y en Europa, pues que estaban empezando a asfixiar a los inversores, que aquello era intolerable, ¿no? Y veía con esperanza en este artículo del año 93, ¿no?, que se llama La cortina de humo de la contaminación. Él veía con esperanza un futuro en el cual los mercados internacionales pues empezaran a restringir esos excesos. Los excesos eran la regulación, no la tendencia al infinito a la que aspiran los inversores y les ofrecen los responsables de la responsabilidad corporativa, valga la redundancia, ¿no? Hay algún estorbo contra el que nada pueden hacer, la buena disposición de nuestros amigos del tercer mundo para hacerse cargo de nuestras externalidades, ¿no?, de nuestra polución y de nuestras malas condiciones de trabajo, etcétera. Y precisamente otro economista, un alumno de Georgescu Roegen, Herman Daly, nos lo decía muy recientemente, hace un par de semanas, en una entrevista en New York Times, ¿no? Y ese estorbo es que la Tierra el planeta Tierra no se está expandiendo. Y citando a Herman Daly también, en un libro de finales de los 90, habría que añadir a esta idea de que la Tierra no se está expandiendo la idea de que no puedes quemar dos veces el mismo trozo de carbón. Esta es una forma nuevamente chistosa, ¿no?, de ilustrar que la segunda ley de la termodinámica no es negociable. No hay forma de construir una máquina de movimiento perpetuo. Estas son cosas que, dichas así, pues son intuitivas. Si tenemos que entrar en detalles, para que de intuitivas pasen a ser completamente claras, pues dejároslo anotado y me lo preguntáis en la ronda de preguntas. Por lo pronto vamos a avanzar y voy a ver qué tenía por aquí preparado. Bueno, la alternativa en vista de cómo funciona esta máquina de movimiento perpetuo, esta máquina de autoexpansión exponencial indefinida, ¿no? En vista de cómo funciona, la alternativa de la economía capitalista es la alternativa entre crecimiento y crisis. Y dado que el crecimiento económico depende de una forma directa, es decir, hay una relación entre nuestro uso de recursos energéticos y materiales y el desarrollo del PIB mundial. La verdad es que esa relación es tal que podemos trazar estas variables si nos centramos solo en el consumo de energía, por ejemplo. Son variables que comparten pendiente y puntos de inflexión. Puedes trazarlas prácticamente con una sola línea. De hecho, bueno, hay diferentes estimaciones, pero puedes predecir con una de ellas, puedes predecir la otra con un grado de acierto pues muy, muy elevado. Bueno, en vista de que esto es así, si la alternativa de la economía capitalista es la alternativa entre crecimiento y crisis, la alternativa de la ecología capitalista es la alternativa entre colapso y colapso. He dicho dos palabras acerca de esa noción y bueno, no voy a entrar ahora en más detalles, creo que es suficientemente intuitivo también lo que acabo de poner sobre la mesa. Lo que acabo de poner sobre la mesa, en otras palabras, es la idea de que todas las facetas de la crisis ecosocial actual, y no son pocas, estamos experimentando pues, cambios climáticos que van a tener un montón de efectos en los que no es cuestión entrar ahora, pero no solo el síntoma climático es uno de los síntomas de nuestra situación de extralimitación material. Nos encontraríamos también ante un proceso de grave erosión de la biodiversidad, con graves dificultades pues para seguir abasteciéndonos de energía. Estamos en un contexto de escasez, estamos en un contexto en el que este choque del capitalismo contra los límites biofísicos del planeta pues se manifiesta en una crisis multifacética, ¿no? Todas esas facetas no son expresiones del
algún fallo del sistema socioeconómico capitalista, son el resultado de su forma natural de funcionar, de su forma correcta de funcionar. Es un funcionamiento normal, patológico, ¿no? Ya que no he hecho más que citar economistas, voy a citar otro. Tengo por aquí delante un extracto de un artículo que publicaba Fernando Luengo hace un par de semanas, y me ofrece pues el tránsito perfecto hacia lo que tengo justo a continuación, y lo que tengo justo a continuación es la idea de hablaros del mito del desacoplamiento, la posibilidad de que una economía suelte amarras, ¿no? Que eleve el ancla y empiece a navegar ya desconectada de su necesidad de emplear recursos crecientes con impactos crecientes, ¿no? Nos decía Fernando Luengo: nuestro estilo de vida ha descansado y descansa todavía hoy en la existencia de una oferta abundante y barata de combustibles fósiles. La verdad es que no decía fósiles, pero porque se le olvidó, lo de fósiles lo añado yo. Alimentaba esta oferta abundante, alimentaba el motor del crecimiento económico, un motor que permitía sostener en los denominados países desarrollados cierto consenso social en torno a las ventajas del mismo, las ventajas del crecimiento, ¿no? Este motor y el coche que propulsaba ya no funcionan, y el camino por el que circulaba ha dejado de ser transitable. Bien, la idea de que ese camino podría seguir siendo transitable es la idea del desacoplamiento, que he mencionado ya en varias ocasiones, y enseguida paso a tratar de aclararla. Por dar una primera pincelada, la idea del desacoplamiento en último término no es otra que la idea del capitalismo verde, que se reduce a la convicción de que podría suceder aquello que acabo de deciros. Podría suceder que nuestra economía siguiera creciendo aun cuando se redujera nuestro uso, nuestro consumo de recursos y los impactos de esos consumos, ¿no? El problema de esta idea estriba, por decirlo muy rápido, ¿no?, en que es muy difícil encontrar en la bibliografía científica reciente pues ningún motivo para atisbar la posibilidad de su implementación. Así es que de lo que tengo a continuación es hablaros del mito del desacoplamiento. Si me dais un segundo con alguna pregunta o con algún ruego o petición de aclaración, echo un trago y paso a esto del mito del desacoplamiento. Sí que me gustaría que alguien me indicara cuál es la hora, porque no puedo verla en el ordenador. 11 menos 5. Debería prolongarme al menos durante... ¿Hasta qué hora? Vale, pues entonces sí que tenía razón ayer mi amigo Nacho al decirme que no me preocupara, que iba a faltarme tiempo. Porque le decía, joder, es que esto de agosto, con todo el jaleo familiar, me he hecho un esquema muy escueto. Bueno, ¿qué es esto del desacoplamiento? Suele distinguirse el desacoplamiento relativo del desacoplamiento absoluto. El desacoplamiento relativo se puede explicar como una situación en la cual a lo largo de un determinado periodo de tiempo el Producto Interior Bruto global o de alguna nación particular crece más rápido que las emisiones de CO2. ¿Por qué digo las emisiones de CO2? Cuando estaba hablando ahora mismo en términos mucho más globales de consumo de recursos y demás. Bien, pues porque esto del desacoplamiento se suele estudiar así, cogiendo solo una faceta de nuestra situación de extralimitación, o cogiendo solo un recurso, o cogiendo, bueno, en definitiva, utilizando un indicador. Y el indicador habitual pues son nuestras emisiones de CO2. Si esto sería el desacoplamiento relativo, el desacoplamiento absoluto sería una caída, no sería que avanza más rápido el crecimiento económico que nuestro uso de recursos, es decir, que se están descolgando relativamente. El crecimiento sigue la misma línea, por ejemplo, ¿no? Últimamente avanza muy mal. Desde los años 70 las dificultades para tener un crecimiento económico que se acerque al 3, o sea, durante los años 90, moverse en torno al 1 global era ya difícil. Los economistas suelen decir que del 2,5 en adelante es un buen desempeño, el 3 es lo suyo, ¿no? Crecimiento
imaginemos que tenemos ese crecimiento del 3%, y digo imaginemos porque últimamente era muy complicado. Ahora, después del golpe de la pandemia, pues sí que había previsiones así muy optimistas de que se creciera mucho más, ¿no? Pero imaginemos esa línea del crecimiento exponencial, ¿no?, al 3%. Y digo exponencial porque, bueno, así es como funciona. O sea, lo que está creciendo el 3% es lo que ya había crecido el año pasado un 3%. En cualquier caso, imaginemos que esa línea sigue prolongándose mientras que la del uso de recursos empieza a crecer más despacito y pasa de crecer un año pues al 3, al siguiente crece al 2 y al siguiente al 1,5, ¿no? Esto sería el desacoplamiento relativo. El absoluto pues sería todo lo contrario. Las líneas empiezan a dirigirse una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Cuál es el problema de este? Bueno, yo qué sé. Existe evidencia parcial y hay muchísimos estudios que nos hablan de que sí sería hipotéticamente posible, porque mira, hay algunas indicaciones cuando consideramos el desempeño de tal país durante tal periodo. Pues nos decían un par de economistas, Tim Jackson y Peter Victor, en un artículo de hace un par de años en la revista Science, nos decía, bueno, ¿cuál es el problema de estas evidencias parciales que aparecen por todas partes? Hay un montón de artículos científicos que analizan que efectivamente ya tenemos evidencia de desacoplamiento relativo, y un desacoplamiento relativo que además crece. Bueno, pues el problema es que las fronteras comerciales, tanto las nacionales como las regionales, son muy porosas. Digo regionales pensando en Europa. ¿Y por qué pienso en Europa? Porque muchos artículos acerca del desacoplamiento nos hablan de Europa. ¿Y qué es lo que pasa con Europa? Pues pasa que en las 2 últimas décadas, sobre el papel, sus emisiones de CO2 han descendido un 20%. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahora tened en cuenta la idea de esa porosidad de las fronteras comerciales a la que acabo de referirme. Pues sucede que durante ese periodo las emisiones de China aumentaron un 200%, las de la India un 150%, etcétera. Considerad estas dos cifras juntas. Lo hemos conseguido, chicos. Hemos reducido un 200%, hemos reducido un 20%. Mientras tanto, todo lo que se produce para que sea consumido dentro del Reino de España, el 50% de las emisiones se liberan, esto lo han estudiado muy bien algunos economistas españoles, se liberan fuera de nuestras fronteras. Este es el problema de esa evidencia parcial. Es decir, el problema de todo este optimismo respecto de estamos avanzando ya hacia el desacoplamiento es que estamos haciendo exactamente lo contrario. No hay nada parecido a ninguna evidencia de desacoplamiento absoluto a nivel global, sino que nuestra economía sigue dependiendo de forma idéntica a hace 3 décadas, antes de que empezáramos a entrar en este mundo de la economía verde y circular. Sigue dependiendo de forma análoga, ¿no?, del consumo de recursos. Bueno, no cuesta entender que tercerizar la producción, en 2 palabras, y este es el problema de esta evidencia parcial, mandar la producción al tercer mundo significa mandar también la polución a algún otro lado, pero es que ese algún otro lado no es otro planeta. Y nos recordaban Tim Jackson y Peter Victor en este artículo en Science, nos recordaban que, bueno, que el problema con nuestro consumo de recursos en general, ellos lo explicitaban, ¿no? Decían, el problema con el carbono es que tú lo liberas aquí, pero pasa que pasa a la atmósfera, y es una atmósfera que compartimos, ¿no? Y matizaban a continuación, en realidad esto no sucede solo con el carbono, esto sucede con los recursos en general. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que lo que importa es lo que sucede a escala global, no lo que sucede cuando pones la lupa sobre el periodo que te interesa, del país que te interesa, para decirnos, sí, nos estamos desacoplando. No, estamos igual de acoplados que siempre. Nuestras emisiones no solo no han descendido ni relativa ni absolutamente, todo lo que han hecho es crecer año tras año, excepto cuando se paró la economía global durante un pequeño periodo, que entonces ves que la línea hace así, un pequeño piquito, y luego pues vuelve a retomar la trayectoria que traía, ¿no? Bueno, la cuestión es de hecho mucho más grave que lo que acabo de estar explicando acerca del desacoplamiento, y es de hecho mucho más grave porque si tenemos en cuenta lo que hay en la primera parte del último informe del IPCC, con lo que nos encontramos es con que el desacoplamiento tendría que suceder de forma prácticamente en un chasquido de dedos, tendría que ser muy, muy, muy rápido. Este supuesto desacoplamiento, que es del que depende la idea del capitalismo verde, que como digo es una idea porque por lo pronto está muy lejos no solo de implementarse, sino de ofrecernos el más mínimo cabo del que tirar para convencernos de que es posible implementarla, ¿no?
Digo que es mucho más grave porque, de acuerdo con el IPCC, incluso aunque consiguiéramos estabilizar, es decir, dejar de aumentar año tras año nuestros niveles de emisiones, incluso aunque lográramos estabilizarlo o reducirlo ligeramente, tendríamos solo un 30% de posibilidades, un 33% dicen en realidad, de no rebasar en solo una década el grado y medio, que es el umbral, era el umbral optimista del Acuerdo de París. Tendríamos solo esas posibilidades de no rebasar este peligroso umbral, incluso aunque avanzáramos bien en la senda del desacoplamiento, es decir, aunque dejaran de aumentar nuestras emisiones. Como digo, el problema, en 2 palabras, es que no tenemos ningún motivo para atisbar la implementación del desacoplamiento y, aunque lo tuviéramos, la cosa tendría que suceder de la noche a la mañana, prácticamente. Estos son los 2 problemas que quería subrayar. Bueno, así es que cuando vamos a textos de otros autores, de otros economistas, como, pues yo qué sé, Giorgio Callis y Jason Hickel, no cuesta venirse con ellos, análisis recientes de esta idea del desacoplamiento, ¿no? No cuesta venirse cuando nos dicen, bueno, la idea del desacoplamiento, y con la celeridad suficiente, es empíricamente factible solo en un contexto de decrecimiento. Esto del decrecimiento, pues es una noción en la que estaría muy bien que entrara, pero es una noción netamente anticapitalista, porque lo que nos dice es que tendríamos que avanzar hacia economías que no dependieran del crecimiento. El capitalismo no puede no depender del crecimiento. Tampoco debiera extrañarnos, digo que una vez que adoptamos la perspectiva que nos ofrecen estos datos, es difícil no avenirse a las conclusiones de autores de este tipo, autores que nos dicen que eso solo es empíricamente factible, o sea, avanzar hacia la senda que nos permitiría mantenernos por debajo de los umbrales de seguridad de calentamiento. E insisto, estoy teniendo en cuenta solo una parte de la película de la crisis ecosocial y estoy teniendo solo en cuenta esa parte, la parte climática, porque es la habitual a la hora de discutir de esto del desacoplamiento. Tendríamos que tener en cuenta muchas otras: la toxificación, la pérdida de residuos, la contaminación de las aguas, que este es el último límite planetario que hemos rebasado, el del agua dulce. Es decir, los ciclos biogeoquímicos, es decir, no tenemos un solo problema. Cuando coges un sistema complejo como la Tierra y empiezas a tirar de sus límites en todas las direcciones, pues los problemas son tan complejos como el propio sistema, ¿no? Bueno, a la luz de todo esto no debiera hacérsenos raro que las principales publicaciones académicas empiecen a considerar, ¿no?, las virtudes del decrecimiento por contraposición a, pues, la ortodoxia construida en torno al crecimiento verde, ¿no? Digo esto porque recientemente tanto en Science como en Nature ha empezado a discutirse algo que era una herejía hace solo unos pocos años. Bueno, me imagino que no me queda demasiado tiempo y tenía muchas más cosas de las que hablar. Estoy en torno a 10 minutos tal vez. Bueno, pues entonces os engañé, porque solo voy a hablar de la imposibilidad del capitalismo verde y luego lo de las alternativas lo discutimos en las preguntas, si os parece y si hay tiempo. Así es que, bueno, un desacoplamiento absoluto del tipo del que necesitaríamos tendría que avanzar al 14% año tras año. ¿14% de qué? El 14% de intensidad de carbono. ¿Qué es la intensidad de carbono? Nuestras emisiones para producir por unidad monetaria de Producto Interior Bruto. El caso es que estos índices han caído cuando más a un 3%. Cuando más, necesitaríamos un 14% durante las próximas décadas. Este cuando más fue después de la crisis de los 70. En definitiva, que nos encontramos con algunos artículos que son citados extensísimamente, cientos de veces, para demostrarnos el desacoplamiento, para demostrarnos que ya está aquí. Y el caso es que uno coge esos artículos y los lee y nos dan cifras inferiores a este 3. Y lo mejor del caso es que se trata de la lupa puesta sobre las economías mejor dispuestas para la carrera por el capitalismo verde durante los periodos más propicios. Y estos son esos artículos que se citan, como el de Le Queré, que es el más citado, para demostrarnos que sí, estamos ya avanzando hacia el desacoplamiento, prácticamente está ya aquí. Bueno, dado que me decías 10 minutos, Alicia. Bueno, pues entonces entraré en algún detallito más. Acerca del desacoplamiento estaría muy bien que dijera algunas cuantas cosas más, porque es un tema muy importante y es el que hace que
que entendamos la noción central del título que se me propuso. Se me propuso la noción de la insostenibilidad del capitalismo, y de lo que he venido hablando es exactamente de eso por la vía negativa. He venido hablando de que el capitalismo verde es una imposibilidad. Por tanto, el capitalismo no puede sino ser insostenible. La cuestión, nuevamente, es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la idea del desacoplamiento no topa solo con este límite climático, porque es que al tiempo que ascendemos por esa dura pendiente, estamos descendiendo por la curva de Hoover, y enseguida explico a lo que me refiero con esto, al tiempo que ascendemos por la de los costes exergéticos. Lo que me propongo en este cuarto de hora es aclarar estas dos nociones. ¿Qué es esto de que estamos descendiendo por la derecha de la curva de Hoover y qué son los costes exergéticos? ¿Y a qué me refiero con que estamos tratando de escalar esa otra montaña, ¿no? Bueno, pues la curva de Hoover es una modelización matemática que nos explicaría la evolución histórica del aprovechamiento de recursos minerales en general, que fue pensada para el aprovechamiento, para la producción de petróleo. Lo que tienes es los años en abscisas y en ordenadas la producción, y lo que te encuentras es que esto se ajusta bastante bien a una función gaussiana o a una función logística, en otras palabras, que tiene forma de campana, que la producción asciende tan rápido como luego desciende, es decir, toca un pico en algún punto y después de él asciende al ritmo al que desciende al ritmo al que ascendió, disculpad. La Agencia Internacional de la Energía admitió en 2010 que en 2005 se había alcanzado el pico del petróleo crudo convencional. El resto de los petróleos vienen mostrando un desempeño similar en los últimos años. Se puede jugar con las cifras y defender que el pico del petróleo no ha tenido lugar todavía, pero eso da igual, porque el caso es que se trata de un recurso limitado que topará con... Bueno, que se va a ver necesariamente pues expuesto, o que se asoma ya de hecho, ¿no?, a un proceso inevitable de declive de nuestro aprovechamiento de ese recurso. Lo mismo puede decirse del resto de los combustibles fósiles y de hecho de todo el resto de los recursos minerales. Y lo cierto es que existen recursos sustituibles. Si no te gusta la lombarda, comes repollo, pero no se atisban alternativas viables para la sustitución de la base fósil de nuestro sistema energético, ¿no?, la base fósil de nuestro sistema económico. Las principales candidatas son las energías renovables, las modernas, ¿no?, la eólica y la fotovoltaica, pero cuando uno echa un vistazo a lo que suponen, por lo que se refiere a nuestro consumo energético, la idea de que vamos a sustituir fósiles por renovables de aquí a unos años es cómica. Se puede decir de muchas maneras, pero es cómica. Bueno, los combustibles fósiles, digamos que las renovables empiezan a extenderse. No es así, ¿no?, porque hay algunos picos, subidas, bajadas que tienen que ver con los precios del petróleo y que tienen que ver con otros procesos de carácter político, pero empiezan a instalarse con alguna extensión hace unos 40 años. Bien, hace 40 años nuestro consumo energético eran 4/5 partes combustibles fósiles. Hoy me gustaría pediros que adivinarais, pero son 4/5 partes de combustibles fósiles, después del boom renovable, ¿no? Las energías renovables nos sirven para producir electricidad, y la electricidad supone el 20%, también estancado en ese 20% de nuestros consumos energéticos. La eólica y la fotovoltaica, que son las que han venido a salvarnos, no logran alzarse por encima del 5% de la producción eléctrica, no energética global. Por otra parte, el incremento de la demanda eléctrica está creciendo mucho más rápido que la instalación de capacidad renovable. La Agencia Internacional de la Energía nos decía hace un par de meses que para el periodo 2020-2021 se espera no que la fotovoltaica y la eólica, sino que el conjunto de todas las energías renovables servirá para abastecer o para satisfacer la mitad del incremento neto de la demanda durante este periodo. Así es que estamos salvados. Bueno, poner juntas estas piezas que os acabo de dar y tenéis ahí la receta del dogma de la sustitución
Después, bueno, el dogma o el mito de la sustitución, después del mito del desacoplamiento, ¿no? Sustitución de fósiles por renovables. Fósiles entre comillas, y entre comillas, bueno, fósiles no, renovables entre comillas. Y entre comillas, ¿por qué? Pues porque dependen de insumos mayúsculos de recursos materiales, minerales en particular. Aquí es muy importante la investigación de los Valero y del CIRCE, y justo después vendrá una charla sobre esto, así que no pasa nada porque me quede muy poco tiempo, porque de hecho no debía extenderme en ello, pero luego nos lo van a explicar con mucha más claridad, qué es esto de los costes exergéticos, que os decía que mientras que descendemos por el declive fósil, ¿no? Pues ascendemos por la erosión termodinámica de nuestra capacidad para utilizar recursos minerales que son necesarios para estas tecnologías que vendrían a sustituir a las fósiles, las tecnologías que nos dan esa electricidad que se supone que vendría a sustituir a las fósiles, ¿no? Habría de cimentarse esta transición hacia las energías renovables, como digo, en tecnologías que son muy voraces en términos materiales. Tanto es así que tengo por aquí los datos del último informe de la Agencia Internacional de la Energía, en el que se nos explica que, si mal no recuerdo, perdonad, en 2 décadas sería necesario que nuestra producción de tierras raras se multiplicara por 7, la de níquel por 19, por 21 la de cobalto y por 42 la de litio. Y con esto estaríamos salvados. Nadie que conozca el sector tiene perspectivas parecidas a esto. Y es que lo que sucede es que los recursos minerales, bueno, yo qué sé, hay recursos minerales como estos que condicionan la viabilidad del proyecto de sustitución de fósiles por renovables y que escasean ya y que van a escasear cada vez en mayor medida y que van a requerir cada vez mayores inversiones energéticas para obtener recursos de calidad decreciente. Entonces este proyecto pues se nos ve, pues bueno, yo qué sé, se nos ve constreñido pues por varios problemas. Puede sonar pues un proyecto interesante, el de sustituir nuestra adicción fósil por una adicción, una politoxicomanía de la tabla periódica al completo, pero lo que sucede es que hay tanto procesos y hechos físicos como leyes naturales que hacen que este proyecto sea inviable. Estos recursos son escasos, están finitos, localizados en puntos muy concretos de la corteza terrestre, y además bueno, pues hay una serie de cuestiones termodinámicas que la verdad es que tengo anotado, pues bueno, he hecho bastantes apuntes sobre ello, y nuevamente voy a pedir una referencia horaria para ver en qué medida entro en detalles. Alicia. ¿Empleo otros 10 minutos, por ejemplo? Vale, máximo, Vale, vale. Vale, pues bueno, he hecho mención varias veces, he utilizado en un par de ocasiones esa noción de costes exergéticos. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es una noción que se basa en la valoración exergética, que es una forma de contabilidad, pero no es una contabilidad monetaria, es una contabilidad termodinámica de la riqueza de los recursos minerales. ¿Qué significa esto de una contabilidad termodinámica? Bueno, pues es un análisis de la riqueza mineral disponible basado en la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dice esta segunda ley acerca de nuestras capacidades para explotar esa riqueza? Lo que nos dice es que conforme la concentración de un recurso mineral tiende a cero, la energía que necesitamos emplear para obtenerlo tiende a infinito, siendo así que, de hecho, una vez dispersado el recurso es imposible recuperarlo. Esto es lo que hay con la segunda ley de la termodinámica, que es la que introduce una flecha temporal que nos indica, pues bueno, que hay procesos que no solo son irreversibles, sino que generan irreversibilidades por el camino, y esas irreversibilidades tienen una forma muy específica, y es la de que los aprovechamientos de energía y de recursos son decrecientes, en 2 palabras, ¿no? No existe esa máquina del movimiento perpetuo a la que me refería antes. Bueno, así es que en nuestro contexto, ¿no?, de declive fósil y de supuesta transición hacia, bueno, supuesta transición por una parte, pero por otra parte también expansión, y esto no es supuesto, esto es así, se están expandiendo unas tecnologías que dependen de gran cantidad de recursos minerales. En este contexto de declive fósil y de avance en esa dirección hacia esas tecnologías tan voraces, el mensaje que tenemos que retener de la valoración exergética de la riqueza mineral
es el de que existen límites físicos que constriñen la disponibilidad de esos recursos minerales, esos recursos que, bueno, pues que nos iban a permitir seguir adelante con la senda triunfal del crecimiento por el simple expediente de sustituir una base tecnológica por otra, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que sería interesante que comentara, y me hubiera gustado hablar de cuál es la historia, de cuál es el momento de la historia económica y socioeconómica en concreto en la que tenemos que abordar esas alternativas al colapso. Pero bueno, como había prometido hacer algún par de apreciaciones acerca de esas alternativas, y había dicho algún par de cosas un tanto confusas acerca de que yo creo que bueno, que esas alternativas son cosas que tendremos que hacer en la práctica. Esto es todo lo que quería poner sobre la mesa inicialmente. Como había hecho estas apreciaciones oscuras por ahí, me gustaría echar un poco de luz sobre ellas. El caso es que ciertamente existen un montón de corrientes teóricas y de propuestas que tienen de hecho forma programática, es decir, que tienen que vienen de la mano, ¿no?, de estrategias concretas para avanzar hacia sociedades que sí serían, a diferencia de las sociedades capitalistas, sí serían sostenibles, ¿no? Se trata de propuestas del tipo del ecosocialismo, pero vamos, ecosocialismo hay que ponerle algún apellido, porque lo hay de muchas clases. Hay, pues yo qué sé, las vanguardias ecoleninistas de Andreas Malm, por contraposición a los ecosocialismos libertarios, gente que tiene pues disputas acerbas, agrias, ¿no?, ásperas entre ellos en muchas ocasiones. Hay muchas otras alternativas, aceleracionismo, luego mencioné por ahí a Herman Daly, ¿no?, que nos habla de una economía que se mantendría, que no crecería ni disminuiría, es decir, que el estatismo de Herman Daly frente a el aceleracionismo de gente que arraiga en Guattari, por ahí. En fin, neoludismos, primitivismos, tenemos un montón de propuestas, muchas de ellas pues muy bien armadas, cibercomunismos muy bien armadas, aunque sean delirantes, como esta última que acabo de mencionar, de toda la escuela de Pal Coxot, y aquí en España, Maxi Nieto, muy bien armadas. En ocasiones digo delirantes solo desde el punto de vista material. El caso del cibercomunismo me parece delirante porque deja de atender el mismo tipo de cosas que deja de atender el crecimiento verde y todas estas propuestas, ¿no? En cualquier caso, hay muchas alternativas al colapso, y yo decía que solo quería hacer una apreciación, y la apreciación es que esas alternativas tendremos que construirlas en la práctica. La teoría está muy bien discutir todas estas propuestas, y es muy probable que nos ofrezcan orientaciones, pero ninguna orientación que sea, bueno, que viva en ese mundo que encuentra, ese mundo teórico que encuentra con dificultades concreción en la heterogeneidad y la complejidad endiablada de los procesos sociales. Ninguna de esas propuestas pues podrá ofrecernos orientaciones particularmente claras. En otras palabras, lo que quería decir es que entiendo que esa discusión es necesaria, la discusión acerca de, pues bueno, cuál es la sociedad perfecta, pero es una discusión que se mueve casi en el plano de las ciencias formales, que la concreción que pueda tener ninguna de las propuestas que se formulen en esa discusión nunca va a ser una concreción suficiente como para que nos ofrezca orientaciones prácticas reales. Las orientaciones prácticas reales las vamos a encontrar, sí, en una labor de crítica del sistema socioeconómico existente, pero esa labor de crítica creo que es una estrategia mucho mejor vincularlas con situaciones concretas, en territorios concretos y luchas concretas. Con esto no estoy tirando por la borda nada, solo estoy haciendo el ejercicio de humildad, que no es demasiado difícil hacerlo, el ejercicio de humildad que requiere el reconocimiento de que no puedo ofrecer, y creo que nadie puede ofrecer, la receta de la sociedad sostenible y justa y la prescripción: por aquí avanzamos hacia ella. Esta es la estrategia. Creo que ni yo ni nadie está en disposición de ofrecer nada parecido, y como decía, no estoy con esto tirando por la borda todas esas propuestas, que serían las alternativas al colapso que tenemos hoy disponibles, pero
a pesar de que no estoy tirándolas por la borda, sí que estoy haciendo un llamamiento a que, bueno, a que se calmen los ánimos, porque en ocasiones las discusiones que hay entre diferentes alternativas al colapso pues son discusiones que deberían tener una temperatura más baja desde mi punto de vista. Tendría que bajarse muchos decibelios. Con esto lo dejo ya para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Fátima, así que voy a trasladártela. Dice: mi duda sobre este tema viene de que no sé si el problema es del sistema económico, en este caso el capitalista, o del impulso humano a acaparar junto con la tecnología actual. Este es un tema, es una pregunta muy pertinente. Muchas gracias, Fátima. Mencionaba Alicia al presentarme uno de mis libros sobre estas cuestiones ecosociales, la batalla por las ideas tras la pandemia, y en ese libro voy analizando uno a uno los dogmas del liberalismo verde, que es la filosofía política, la teoría de la democracia, que vendría de la mano del crecimiento verde, de la idea de que el capitalismo verde es posible. Y al analizar esos dogmas analizo también algunas de las ideas, ¿no?, que ponen en funcionamiento estos autores, y una de esas ideas es la idea de que el capitalismo no tiene nada que ver con la crisis ecosocial en curso y que esta crisis arraiga en la naturaleza humana, ¿no?, que habría en la naturaleza humana un impulso de adaptación violenta o agresiva, dicen algunos de estos autores. Lo dice en concreto Arias Maldonado, al que cito en extenso en ese libro. El problema con esta idea de la naturaleza humana es el registro disponible, el registro etnográfico, que lo que nos ofrece es algo bastante diferente. Bueno, el registro histórico, por lo que se refiere a la naturaleza humana, pues es inabarcable, porque la mayor parte de la historia de la naturaleza humana, de la historia de la especie humana, no sabemos nada de ella, ¿no? La revolución cognitiva tiene lugar hace 50.000 años, de ahí en adelante hay algunos restos culturales, pero hacia atrás tenemos 250.000 años de historia humana. Lo que sucede con el registro etnográfico, al que me refería antes, y que sería el que tiraría por tierra la idea de que la naturaleza humana quiere acaparar y necesita modificar de forma violenta el medio y tal y cual. Bueno, pues lo que nos encontramos es que, pues, del Kalahari al Ártico, durante toda la historia de la etnografía nos hemos topado con sociedades igualitarias que no tenían una particular necesidad de acaparar. De hecho, en algunas de estas sociedades hay mecanismos sociales muy curiosos para que, por ejemplo, cuando alguien que ha cazado una buena pieza aparece con ella, para que no se le suba a la cabeza, digamos que hay una serie de tabús sociales. No le vas a decir muchas gracias, Juan, qué gran proeza la tuya, sino que lo que vas a decirle es que la carne está correosa. Estos mecanismos para desincentivar una concepción individualista del éxito apenas, de hecho, parecen necesarios en esas sociedades en las que ese supuesto impulso a la acaparación y a la adaptación agresiva al medio, pues no han aparecido a lo largo de toda la historia de la etnografía. De hecho, tenemos un solo ejemplo de sociedades que han dado lugar a un problema del tipo del que nos encontramos, y ese solo ejemplo es el de las sociedades capitalistas. No todas las sociedades que han existido a lo largo de la historia en este planeta han evolucionado hacia el capitalismo. Hay sociedades muy antiguas que llevan, pues bueno, mucho tiempo manteniendo un tipo de relaciones con su medio muy diferentes. Así es que hablar de la naturaleza humana como el origen de la crisis ecosocial en curso es cuando menos comprometido, por el hecho de que, como digo, disponemos al menos de algunos cuantos ejemplos en el registro etnográfico que vendrían a contradecir esa idea, ¿no?, de la naturaleza humana como origen de la crisis ecosocial, esa supuesta tendencia egoísta, ¿no?, que nos llevaría
ser desde Homo erectus hasta aquí capitalistas. Bien, creo que eso no es lo que nos encontramos en el registro histórico, ni en el etnográfico. ¿Qué tal, Asier? Gracias por la intervención. Mira, me quedo con alguna de las últimas reflexiones que comentabas en torno a estas cuestiones que hemos comentado a veces, de que, bueno, pues este exceso a veces en los debates formales y teóricos, ¿no?, sobre las diferentes propuestas o alternativas a la barbarie a la que nos encaminamos, y en este sentido pues parece que estamos de acuerdo en que lo más útil parece ser aterrizar en propuestas prácticas, ¿no? En este sentido, pues te quería preguntar si crees que merece la pena ahondar un poco o tirar de casos concretos, ¿no? Bueno, pues compartir con nosotros algunos casos concretos de sociedades, de comunidades que apuntan en otras direcciones, que nos pueden dar algunas pistas, ¿no? Nos pueden dar algunas pistas no de modelos, digamos, de sociedades o de comunidades, pues bueno, ideales, pero sí quizás de propuestas, aunque sean parciales, pero sí muy útiles, muy valientes, y una relación tanto social como con su entorno pues mucho más saludable. Bueno, muchas gracias. Pues en este caso, claro, lo primero que se le va a venir a cualquiera a la cabeza pues serían, por una parte, los zapatistas y por otra parte el Kurdistán, ¿no? El Kurdistán particular, pues esta zona que está justo al sur de Turquía y que en parte gracias a la actual fiebre atlantista se va a ver sometida nuevamente a la violencia turca. Bueno, los ejemplos de comunidades son, y está muy bien que la pregunta se refiera antes a comunidades o entramados institucionales que a propuestas teóricas. Las propuestas teóricas nos ofrecen pistas muy valiosas, pero lo que nos encontramos, como digo, en estos escasitos ejemplos, porque son ejemplos que normalmente están rodeados de otro tipo de lógicas, en el caso de los zapatistas, el Estado mexicano, en el caso de esta pequeña franja kurda, pues rodeada no solo por 3 estados, sino por una guerra y un montón de facciones en disputa. Bien, estos entramados institucionales pues no nos hablan de una naturaleza humana del tipo del anterior, egoísta y demás, ¿no? Sino que lo que nos encontramos es algo mucho más cercano a aquello que indican los estudios longitudinales de satisfacción vital. Puede resultar raro que introduzca esto en la ecuación ahora, pero el caso es que esos estudios de lo que nos hablan es de índices mucho más elevados de satisfacción con la vida en el contexto de gente que entiende que está haciendo algo útil por los demás. Así es que si llegas al borde de la tumba y alguien en ese momento te pone un micrófono en la boca y te pregunta qué es lo que verdaderamente te ha hecho feliz, no es aquella cosa de Rockefeller de un poquito más, que siempre le preguntaban qué sería suficiente y decía siempre un poquito más, ¿no? No es ese poquito más lo que trae esa satisfacción humana, y esto lo traigo estoy conduciéndolo a la pregunta anterior, ¿no? Sino precisamente la colaboración en entramados institucionales que tienen un perfil muy diferente de los nuestros. Nuestras sociedades han ido avanzando hacia una forma de atomismo que está radicalmente separada de todo lo que nos encontramos en la historia de la cultura, incluso de la occidental, hasta el siglo XIX. El auge de este tipo de entramados institucionales en los cuales tú en el fondo no tienes nada que ver con la actividad que realizas durante la mayor parte de tu día, es decir, vas a una empresa cuyos objetivos poco te importan y de hecho no puedes opinar acerca de esos objetivos, ni puedes tratar de inclinar la balanza de los fines de la empresa en un sentido u otro. Bien, lo que nos encontramos en esos ejemplos, el zapatista y el kurdo,
que son los que se me vienen a la cabeza. A más pequeña escala igual podríamos pensar en ecoaldeas o cosas de este tipo, y las hay por todo el territorio nacional, ¿no? Ahora se les llama ecoaldeas, pero vamos, que han existido siempre, con otros nombres, ¿no? Pues, en definitiva, lo que nos encontramos en esos entramados institucionales es una forma radicalmente diversa de organizar las relaciones sociales, la mayor parte de las relaciones sociales, y esto no es algo que venga dado por ningún código legal que te puedas descargar de Internet, ni porque lo diga yo, ¿no? Esto sucede así, sucede que se trata de sociedades mucho más participativas y en las cuales pues sientes que tu intervención en los diferentes ámbitos es significativa por el hecho de que tienes algo que decir. A mí, si me emplea ahora mismo pues una cadena de supermercados para dar a botoncitos, yo tengo que dar a botoncitos de la forma preestablecida y no puedo decir nada acerca de, no, es que me gustaría darle al otro botoncito antes que a este, ¿no? Tengo nada que decir al respecto, y es por tanto una actividad mecánica en la que yo, pues bueno, no sé, podemos hablar de democracias capitalistas, pero todo el mundo ve que hay una contradicción esencial entre pasarte el 90% pasarte tu tiempo activo, tu participación en la vida económica dentro de una tiranía en la que obedeces órdenes y no puedes decir nada. Bueno, pues bien, la diferencia esencial desde mi punto de vista con estas experiencias estaría ahí. Esa es la diferencia esencial entre sus instituciones sociales y las nuestras. El hecho de que parece ser que la naturaleza humana no está tan torcida, cuando precisamente las sociedades más igualitarias y más participativas dan lugar a entramados institucionales que no tienen el perfil de insostenibilidad que tiene el entramado institucional capitalista. En fin, me pierdo en estos devaneos en torno a esa cuestión, y decir nada particularmente aplicable es muy distinto, porque ¿qué revuelta zapatista tenemos prevista para esta semana? Pues no sé si alguna, pero exportar casos, ¿no?, de procesos, dinámicas sociales de un contexto a otro es muy difícil, pero siempre hay aprendizajes, y mirar en la historia de estos, siempre hay aprendizajes que podemos hacer, y echar un vistazo en la historia de estos procesos, pues creo que es como mínimo necesario, en concreto los dos ejemplos que he puesto. Necesario si es que queremos tener alguna alternativa al colapso, en dos palabras. Buenas. Hablabas eso de que en realidad no va a haber propuestas, o bueno, hay un marco teórico, pero que se va a hacer caminando, y en ese caminando al final estamos hablando de que venimos de una sociedad muy individualista, que se nos programa desde también desde la educación, o sea, desde que naces en ese individualismo, o sea, que yo considero que no es para nada natural, porque luego estaban las líneas del apoyo mutuo y demás, o sea, todo se puede interpretar la naturaleza, depende con qué lo quieras justificar. Entonces, en esa deconstrucción, porque al final para poder pensar y construir, tienes que quitarte todo ese capitalismo que te corre por las venas, y en ese quitártelo, al final vas a perder, o tiene que haber unas generaciones de transición, porque ahora mismo, entre comillas, no sabemos pensar, o sea, somos conscientes, ahora hablamos de crisis, pero en realidad el capitalismo, en el sistema mundo, nos estamos quedando fuera del centro, o sea, en realidad es una evolución normal, solo que ahora, como nos toca a nosotros, decimos que es una crisis. Entonces, ese de construirnos y construir tendrá que consumir alguna generación. O sea, me refiero a que, viendo lo que han hecho otros compañeros a nivel mundial, que han estado fuera del centro, dices, hay esas alternativas, pero tampoco es algo masivo. Entonces dices, estamos tan alienados, ¿no?, a que nos dominen. ¿Cómo vamos a desalienarnos? ¿En cuántas generaciones nos vamos a desalienar para construir? Pues lo cierto es que a mí esta serie de consideraciones lo que me traen a la cabeza es que el contexto en el que vamos a tener que luchar ahora por esas alternativas es un contexto muy diferente al de la última gran crisis, la última gran transformación que sufrieron las sociedades occidentales. Esta fue la transición hacia el neoliberalismo, fue la última gran crisis, la de los 70. Aquí hubo un cambio de las instituciones socioeconómicas drástico. Y mientras se producía este cambio, a lo largo de toda la década de los 70, sucede que todavía
aunque no fuera un modelo que yo considere particularmente adecuado, existía una alternativa al capitalismo. Había un fuera del capitalismo. Era un fuera que yo digo que no considero un buen modelo, porque era una... Bueno, de hecho no considero que fuera un modelo socialista, en ningún sentido. Estaría bien entrar en los motivos por los cuales, pero bueno, que estas consideraciones acerca de, bueno, ¿y cuántas generaciones van a ser necesarias? Si nos hacemos una pregunta de ese tipo, es por el hecho de que los aprendizajes parece ser que van a tener que surgir desde cero. No hay ahora mismo, como decía, no solo ya ese fuera, sino la fuerza de la que disponía el movimiento obrero en los países occidentales era muy superior en los años 60 y 70, tenían mucha más experiencia organizativa. Tanto es así que nos encontramos con que, bueno, con, yo qué sé, propuestas como la Rhein-Meitner en Suecia, que era muy radical. Estuvieron muy cerca de poner muy buena parte del sector privado en manos de los sindicatos. Los sindicatos, claro, este fue el primer trabajo que hicieron Reagan, Thatcher y demás. Los sindicatos es un poco como si hubieran desaparecido. Aunque siga habiendo por ahí cosas a las que llamamos sindicatos, la afiliación es muy baja y su trabajo, el trabajo de los propios sindicatos ha cambiado radicalmente. Los sindicatos normalmente, si uno echa un vistazo a cómo se reconstruyeron, por ejemplo, en los 30, después del Red Scare de Wilson, esto nos pone ante una institución social que no era un mero lugar de pacto para hablar con la patronal, eran centros culturales. Yo siempre me remito a un libro de Jonathan Page en este punto, en el que nos habla de la cultura obrera como una prolongación de la cultura popular. Eso es lo que nos falta precisamente, y por eso nos hacen falta generaciones, porque es que el obtener esa memoria institucional es una forma de saber hacer que tiene que ver con entramados que no existen a día de hoy y que los estamos construyendo desde muy abajo, en buena medida por esa transformación radical que tuvo lugar durante todos los 70, ¿no? Y que en muy buena medida, y esto puedo justificarlo documentalmente, ¿no? Que en muy buena medida es algo intencional, no es algo que sucedió porque sí. Es decir, la arremetida contra el mundo de las organizaciones obreras y populares, contra la cultura popular, para convertirla en una cultura de masas, eso es algo que se hizo de forma estudiada y deliberada, y nos pone en esta situación, una situación en la que, como dices, pues no sé cómo nos acostamos en una sociedad capitalista y nos despertamos en otra cosa. No tengo la menor idea. Lo siento, porque se supone que venía aquí a hablar de alternativas, pero son complicadas porque hoy día partimos desde muy abajo. Hola, buenos días. Gracias por esta visión amplia, aunque sin ofertas concretas y demás, que tenemos que buscarlas y trabajarlas. He comentado generaciones. ¿Tenemos tiempo? De todo lo que has hablado relacionado con la situación en que estamos, ¿nos queda tiempo para más de una generación poder hacer este cambio que se nos...? Perdona, enseguida continúas. No he preparado nada acerca de alternativas al colapso, porque parece ser que no las hay. Esto es una broma, y es una broma horrible. Es una broma que, claro, cuando uno tiene así un cierto contexto hilarante igual la hace, pero cuando se para a pensar en lo que está diciendo es que sencillamente es monstruoso. Disculpa. No, y relacionado con esto, claro, después de todo lo que has expuesto, es decir, ¿qué nos queda, aparte de eso que hasta hace muy poco era casi un anatema, hablar del decrecimiento? ¿Cómo está en este? Pues, ¿qué posibilidades existe alguna? Ha dicho que las alternativas estaban por ahí, pero que no conciba el decrecimiento como la única posibilidad de supervivencia. Yo os comentaba antes de los últimos informes o filtraciones que han salido del IPCC, y entonces a mí me ha llegado la idea de que hay algunas afirmaciones de algunos de los que participan que dice el planeta podrá adaptarse, nuevas especies y demás, pero la humanidad va a ser que mucho más difícil o que no. Entonces, que nos digan gente que está trabajando tan seriamente
primero el decrecimiento y claro, y nos queda tiempo, es decir, tenemos esa lo que comentaba antes, ¿qué tiempo nos queda para poder hacer ese cambio fundamental, sin lo cual parece que la humanidad tendríamos muchos problemas de sobrevivir? Pues claro, acerca de plazos, en este sentido, a mí me cuesta mucho pronunciarme porque, a ver, no quiero que esto suene a desestimar una pregunta que es totalmente pertinente y muy legítima, ¿no? Pero de futurología no entiendo nada. Es que esos plazos parece que son escasísimos. Esta es la mejor respuesta que puedo dar a la luz de la información que va llegándonos, ¿no? Ilustrar la medida en la que esto es así y esos plazos son escasos es una cosa que suele hacerse con la vista puesta en este límite climático, ¿no? Y ayer hablaba Nacho de esto, del presupuesto de carbono, ¿no? Que se discute mucho y que es increíblemente importante, pero es una sola pieza, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de esos plazos, y yo lo que tengo en mente, sinceramente, esto, pero a nivel personal, ¿no? Tengo en mente esta década como una década en la cual tendrían que suceder cosas que hoy son inimaginables, para que pudiéramos salir adelante sin que tuviera lugar cosas horrendas en el sentido de que a uno se le ocurren pocas alternativas por lo que se refiere a la respuesta de Occidente que el avance de formas exterministas de colonialismo. No se me ocurre que después de haber acaparado el poder que han acaparado, esto creo que puede sonar como un poco delirante, ¿no? Un poco desbarrado, pero o suceden procesos, o hay una toma de conciencia y un cambio cultural muy importante, en un plazo no demasiado largo, pues no es nada improbable que empecemos a vernos ante lo que muchos han venido llamando alternativas infernales, ¿no? Pues muchísimas gracias, Asier, por tu ponencia, y vamos a hacer el descanso, la pausa para el café. Estupendo. Pues unos 20 minutos.